¿no es cierto? Dos veces, por lo menos el 50% del tiempo de intervalo del medicamento. Ese es el concepto, ¿correcto? Los concentración dependientes, que el ejemplo principal son Los aminoglucósidos, doctor. los aminoglucósidos, ¿no es cierto? Se pone toda la dosis en conjunto, y se envía como un bolo, ¿no? 30 minutos, una hora, y tiene que alcanzar el pico. Ese pico tiene que ser 8 o 10 veces el MIC el MIC de la bacteria referencial. Y el área bajo la curva, el concepto es una mezcla de los dos anteriores, pero el concepto es que necesita dosis de carga, ¿no es cierto?, para luego mantenimiento, y que se va a mantener lo que se llama el efecto post-antibiótico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la droga ahí de ejemplo? Los glicopéptidos, vancomicina, colistina, quinolonas. Y sabemos que esta forma de administración no lo vamos a usar en cualquier paciente, ¿no? Sino que lo vamos a usar en pacientes críticos, ¿no es cierto? Eso es correcto. ¿Estamos? Entonces, para recordar eso. Y luego dice, el conocimiento de estos datos impulsores permite a los médicos optimizar exposiciones aumentando la dosis o alterando la infusión del agente. ¿Qué es lo que hemos estado conversando? Siempre hemos dicho que en pacientes críticos hay que dar dosis máxima, ¿no? Dosis máxima, ¿sí? Dosis máxima. Y alterando la infusión del agente, o sea, la forma como se va a administrar. Se debe tener precaución al reducir la dosis de antimicrobiana para pacientes con diagnóstico de lesión renal aguda, ya que muchos pacientes recuperarán función suficiente en 48 horas y, por lo tanto, estar en riesgo de exposiciones inadecuadamente bajas. Entonces, cualquier paciente con sepsis o choque séptico y que haya retención nitrogenada o no, si encontraran retención nitrogenada, aumenta la retención nitrogenada, las primeras 48 horas tienen que mantener la dosis, porque obviamente, ¿qué es lo que sucede ahí? Va a haber una hiperfiltración. Y esa hiperfiltración de una injuria, de una lesión renal aguda, se va a controlar en 48 horas. Entonces, recién en 48 horas toma la decisión si es que hay que ajustar dosis. ¿Ah? Antes no. Se debe tener precaución al reducir las dosis de pacientes en soporte dialítico como hemodiálisis crónica, ¿no? Ya que esto puede resultar en exposiciones inapropiadamente bajas, pobre clínica, resultados y desarrollo de resistencia a la terapia. Igual, aquí en los crónicos sí hay que ir ajustando las dosis de acuerdo a función renal. Y fíjense que esto es dinámico, porque imaginemos que el paciente va recuperando su función. Y si uno lo tiene como si fuera un terminal o a 30%, etcétera, y nunca no le hace controles de mejora, ¿qué cosa va a hacer? Va a acumular el antibiótico y puede haber la toxicidad, ¿no es cierto? O si no acumula, y si no, cuando ya mejora la función renal, ese poco va a ser dosis subóptima. Entonces siempre hay que hacerle controles a esos pacientes, siempre hay que seguirlos, y es dinámica la combinación, la dosis que le vamos a dar, de acuerdo a cómo vaya evolucionando esa función renal. Eso es muy importante. Entonces acá dice, reconocimiento del aclaramiento renal aumentado permite la oportunidad de escalar la dosificación de medicamentos en un intento de optimizar. Es lo que le estoy diciendo. Si en la medida que el paciente, si tiene una lesión aguda renal, pero el tiempo va mejorando, hay que corregir esas dosis, ¿de acuerdo? Hay que corregir esas dosis. Por eso lo que dice, la optimización farmacodinámica de las exposiciones a fármacos, así como las duraciones apropiadas de la terapia, deben practicarse en el entorno clínico para mejorar los resultados y minimizar el desarrollo de ecosistemas. Eso es muy importante. Y nos están dando ejemplo de los bacilos gram negativos. Recuerden que son bacilos gram negativos aerobios, enterobacteriales y no enterobacteriales. Esos no enterobacteriales ahora los conocen, son como fermentadores. Y los enterobacteriales hoy día, antes de llamaban enterobacterias, son fermentadores también, se les conocía. Ok, sigan, mira, por favor. Gracias, doctor. Entonces, como hemos hablado también, ¿no? Solamente recordar que
es importante hablar de estos mecanismos por el tema de, también de resistencias, ¿no? Y otros parámetros también de daños. Solamente recordar los mecanismos que habíamos conversado, ¿no? La impermeabilidad, bombas de flujo, producción de enzimas, todo lo que hemos visto, digamos, en la parte de infecciosas, ¿no? Como conversábamos también, la farmacocinética antimicrobiana y principios farmacodinámicos, ¿no? En este caso, la farmacocinética, pues ya hemos conversado que describe las concentraciones del fármaco, ¿no? Y la farmacodinámica define la relación entre las concentraciones de antimicrobianos y efectos terapéuticos o tóxicos, ¿no? Hemos conversado también de los tiempos dependientes, concentración dependiente, área bajo la curva, que ahorita el docente nos acaba de explicar, pues, ¿no? En cuanto al otro punto, es el Nobel de beta-lactamasas, combinación de inhibidores. Las revistas nos hablan de la combinación de un nuevo inhibidor de beta-lactámico, beta-lactamasa activo, que vendría a ser el ceftaloxano con tazobactam, que es activo contra una amplia gama de organismos gram negativos, ¿no? Que incluye lo que es pseudomonas aeruginosa, resistente a múltiples fármacos y beta-lactamasa de espectro extendidos. Inicialmente, ceftaloxano y tazobactam fue aprobada a dosis de 1,5 gramos por vía intravenosa cada 8 horas. Perfusión de más de 1 hora en pacientes con función renal normal para el tratamiento de infecciones intraabdominales complicadas, ¿no? Y también infecciones del tracto urinario. Este régimen de dosificación pues, demuestra o demostró exposiciones suficientemente altas, por ejemplo, en los pacientes neutropénicos. ¿Y por qué? Porque logró más del 91% de objetivos en varias funciones renales, ¿no? Otro punto que está acá, es que debido a su potente actividad anti-pseudomonas y beta-lactamasas de espectro extendido, la utilidad potencial del compuesto de las infecciones broncopulmonares también ha sido un área de interés. En este caso, también en cuanto a optimizar la probabilidad de lograr objetivos farmacodinámicos tanto en el suero como en el líquido de revestimiento epitelial, la dosis de ceftaloxano, tazobactam, se ha aumentado, por ejemplo, para las siguientes indicaciones recientemente aprobadas. En el caso de neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador, se ha asociado con 3 gramos por vía intravenosa cada 8 horas durante 1 hora de infusión en el entorno normal de función renal. Son indicaciones recientemente aprobadas según la revista para neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador. Bien, antes de continuar, en cuanto a esto, hay un estudio de CIM y colaboradores, CIME y colaboradores, que hablaba de que, bueno, han desarrollado recientemente un modelo farmacocinético poblacional que utiliza concentraciones libres de ceftaloxane de 12 pacientes en estado crítico. Esta infusión intermitente de ceftaloxano, tazobactam, lo utilizaron en 1,5 gramos por vía intravenosa cada 8 horas y alcanzó el 100% de probabilidad en la consecución de su objetivo. Y cabe destacar ello, ¿no? En cuanto a otro parámetro de la revista, nos mencionan lo que es la adición de bivactam a la ceftazidima. Esta adición, esta combinación, proporciona es un nuevo, ¿no? Diazabiciclo octano, ¿no? No beta-lactámico que inhibe la hidrólisis de varias enzimas beta-lactamasas comunes, incluidas las siguientes, ¿no? Están las beta-lactamasas serina de clase A, es decir, las beta-lactamasas de espectro extendido, las carbapenemasas, KPC. Está incluida también la clase C, es decir, las AMC, las de clase D, es decir, las OXA48, como también las carbapenemasas, ¿no? Ahí está la referencia de ello. El ancho de inhibición del espectro de beta-lactamasas de avibactam, ¿no? Convierte entonces a ceftazidima, avibactam, en un agente útil contra una variedad de BLES, ¿no? Y productores también de carbapenemasas. Así también como muchas pseudomonas aeruginosa resistente a múltiples fármacos, ¿no?
La revista nos menciona que la recomendación posológica es de 2,5 gramos por vía intravenosa cada 8 horas, ¿no? En pacientes en estado crítico, y 6 miligramos por litro o menos en pacientes con un aumento del clearance renal, según estén y colaboradores. Entonces ahí está lo que es la adición de avibactam más ceftazidima y la importancia entonces de la avibactam con un ancho de inhibición de espectro de beta-lactamasa. El tercer inhibidor novedoso de beta-lactámicos, beta-lactamasas en combinación en los Estados Unidos es el meropenem con Babor. Sí, doctor. No, no, siga, siga, siga. Al final hago el comentario. Ajá. El tercer inhibidor, entonces, en combinación en los Estados Unidos es el meropenem Bavorbactam. En este caso, Bavorbactam nos menciona que es un inhibidor de, de beta-lactamasas de base de ácido borónico y tiene actividad contra las serinas beta-lactamasas de clase A y las beta-lactamasas de clase C. Ahora, sobre la base de la farmacocinética de voluntarios sanos, estos objetivos se incluyeron en el régimen de dosificación de meropenem 2 gramos, Bavorbactam 2 gramos, en total 4 gramos, por vía intravenosa cada 8 horas. Los objetivos farmacocinéticos del nuevo inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, meropenem, Bavorbactam. Otro punto son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos exhiben su farmacodinámica o su efecto farmacodinámico basado en la relación del pico a la relación del MIC o relación del el OutMIC, ¿no? La farmacodinámica objetivos para la clase de aminoglucósidos han sido y se describe como una relación de pico libre de concentración inhibitoria mínima de 10 a 12 y el OutMIC total al menos 156. Sobre esto hubo un estudio de Nicolás y colaboradores que nos menciona lo siguiente, ¿no? Que primero pasó de la dosificación tradicional una vez al día para optimizar mejor el perfil farmacocinético farmacodinámico con el objetivo de mejorar los resultados de eficacia y minimizar el ámbito de la nefrotoxicidad. En el cuadro también mencionan un poco de historia, ¿no? Nos mencionan que desde principios de la década de 1990, los regímenes de dosificación de una vez al día se han convertido en gran medida en el estándar de atención en todo el mundo. Y aquí los aminoglucósidos entonces nos hablan de, en este caso, de la plazomicina, perdón. La plazomicina es la última incorporación a esta clase de antimicrobianos, a los aminoglucósidos, con actividad contra una amplia gama de organismos gram negativos, incluyendo precisamente a los ERE, que son las enterobacterias resistencia a carbapenems, ¿sí? Como ahí están, bueno, el mecanismo de acción del aminoglucósido, al igual que la plazomicina, ¿no? Sigue siendo un aminoglucósido, mismo mecanismo de acción. Bueno, este es un resumen de lo que acabo de mencionar. Están las combinaciones que se mencionaron en un cuadro como una manera de resumen. Hablar lo que es la optimización de dosis en lesión renal aguda. Durante la fase inicial de la sepsis, la terapia antimicrobiana inadecuada se ha asociado con un aumento de la mortalidad. La presentación clínica de la insuficiencia renal aguda no solo es común en pacientes críticos, sino que también se asocia con una mortalidad de hasta el 23,6%. Es por ello que en pacientes que presentan, ¿no?, lesión renal aguda, es decir, una reducción del índice de creatinina, depuración del fármaco, los regímenes iniciales de antibióticos generalmente se ajustan a la baja en un intento por mantener exposiciones adecuadas y minimizar la toxicidad relacionada con el fármaco, pero acá viene el sin embargo, ¿no? Sin embargo, hallazgos recientes sugieren que esta metodología puede poner a los pacientes en un riesgo adicional de fracaso. Es por eso que en base a este comentario se hizo un estudio que también lo menciona la revista, que es el estudio de Cass y sus colegas, donde ellos revisaron retrospectivamente a los pacientes con ingresos relacionados con enfermedades infecciosas, no solamente para cuantificar esos fenómenos, sino también para evaluar si la lesión renal aguda resuelve dentro de las primeras 48 horas. Tuvieron tres resultados importantes que presento. Estos resultados fueron
Los autores encontraron que el 18% de los pacientes presentaron lesión renal aguda y que un tercio necesitó potencialmente un ajuste de la dosis renal. 2. De los pacientes con insuficiencia renal moderada, hasta el 46% tuvo una resolución superior a 50 mililitros por minuto en las primeras 48 horas. Y 3. Con la rápida mejora de la función renal de los pacientes, se corre el riesgo de subdosificar y perder los objetivos farmacodinámicos en esta ventana crucial del tratamiento y la infección si las reducciones iniciales de la dosis no son correctas para mejorar la función renal. Bien, entonces abajo pongo una conclusión, ¿no? Estos datos cuestionan si los ajustes de la dosis renal deben ocurrir en las primeras 48 horas durante la enfermedad crítica y resaltan la necesidad de un control atento de la función renal para ajustar las dosis antimicrobianas en caso de que la función renal mejore, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a estos, para los pacientes que presentaban insuficiencia renal moderada, el análisis microbiológico modificado por intención de tratar encontró una mayor curación clínica en el brazo de meropenem en comparación comparado con ceftazidima y Bactam, 74%, 45,2%. Entonces, durante este estudio, los pacientes con esta insuficiencia renal moderada, entonces, recibieron, ¿no?, estas dosis reducidas de 1,25 gramos por vía intravenosa cada 12 horas. Y al tener en cuenta el cambio de la función renal, los objetivos farmacodinámicos alcanzados para esta dosis no lograron perfiles óptimos en pacientes con función renal alterada, ¿no? Me parece importante también. Entonces, como resultado de estas dos premisas, de estas observaciones, entonces las dosis reglamentarias aprobadas de ceftazidima y Bactam para las indicaciones actuales se han incrementado en el continuo de la función renal para optimizar las exposiciones sin comprometer la seguridad del paciente, ¿no? Conclusión de esta parte, he puesto dos conclusiones. La primera conclusión es que en pacientes críticos se debe diferir el ajuste de la dosis renal hasta las 48 horas para evitar la infradosificación en este periodo de tiempo crítico, particularmente con medicamentos con amplio margen de seguridad como los beta-lactámicos. Y la segunda conclusión que puedo llegar es que para los agentes cuya toxicidad limitaría esta práctica, es decir, los aminoglucósidos, es imperativo que los médicos continúen reevaluando la función renal y utilizar la monitorización de fármacos terapéuticos para poder optimizar la terapia en función de la farmacocinética específica de cada paciente, ¿no? ¿Me permites hacer un comentario de eso último? Eso de la monitorización Sí, se refiere al dosaje sérico. Ahora, clásicamente se dosaban comicina, clásicamente aminoglucósidos, pero ahora hay la tendencia a dosar betalactámicos en pacientes críticos. Fíjense que los betalactámicos, por ejemplo, se decía tiempo dependiente, ¿no es cierto? Dosis máxima. Y ahora hay mucha tendencia a dar dosis de carga en betalactámico. Están evaluando esa posibilidad. Entonces, todo esto es dinámico, pero mientras tanto, lo que se les está enseñando es lo que se está manejando en la actualidad. Lo correcto, ustedes tienen que terminar este curso o este quinto año de medicina con infecciosas y con terapéuticas infecciosas, teniendo claro cómo se tienen que manejar los antibióticos en pacientes críticos. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bien, esa es la última diapositiva de mi exposición. Aquí este cuadro nos muestra un esquema de consideraciones de ajuste de dosis para pacientes que presentan infección y lesión renal aguda. Bueno, aquí sí, en este caso, pues el paciente que presenta dice infección e lesión renal aguda. Hay dosificaciones menos agresivas, dosificaciones menos agresivas. El riesgo-beneficio en el caso de la toxicidad, ¿no? O sea, a medida que uno
son menos agresivas del riesgo-beneficio de la toxicidad. Se puede alcanzar en el caso de los aminoglucósidos un umbral de toxicidad estrecho, versus en el caso de la mayoría de los beta-lactámicos hay un umbral de toxicidad más amplio, ¿no? Igual acá el riesgo-beneficio vendría a ser la severidad de la enfermedad y más estabilidad versus, en este caso, sepsis y en este caso, pues, el paciente puede tener otras anormalidades en cuanto a la anormalidades farmacocinéticas, ¿no? Y en este caso, pues, también un ejemplo es decir, un incremento del volumen de la distribución. Es importante reevaluar la función renal para poder ajustar dosis, ¿no? Y esta reevaluación de función renal, en este caso dosaje de creatinina sérica, producción de orina, etcétera. Y por supuesto el monitoreo terapéutico de la droga, ¿no? Ya. Eso es en cuanto entonces a... Ajá. Sí, acuérdense que hay tres parámetros que ustedes tienen que chequear siempre el paciente crítico y pensar lo que va a suceder en el paciente crítico, que sea sepsis, séptico o choque séptico. Uno, el volumen de distribución, ¿no es cierto? Pero el volumen de distribución les va a indicar, pucha, que los líquidos se van a mover a muchos compartimentos y finalmente las concentraciones en los compartimentos, por ejemplo, intravascular que quisiéramos, van a disminuir. ¿Correcto? Entonces, por más droga hidrofílica que tengamos. ¿Sí? Entonces, hay que ver esto rápidamente para manejarlo. Por eso es que se le pide dosis altas, ¿no? Dosis máximas altas. Porque el volumen de distribución va a jugar mucho con las concentraciones de los antibióticos. El segundo parámetro que tienen que considerar rápidamente este tipo de pacientes es el clearance de función renal. Correcto. Recuerden que ustedes el valor que le den a la creatinina, con todos los errores y técnicas que puede haber, y que hay un montón de literatura en relación a cuestionando qué método es mejor para medir la creatinina. Fíjense qué tipo de huésped tiene. Si un paciente que tiene pobre masa muscular, probablemente su creatinina, sobre todo viejitos o desnutridos, algunos comprometidos, desnutridos, va a tener poca masa muscular, por lo tanto, probablemente la creatinina va a estar normal o incluso baja. Entonces, no es un buen parámetro, sino hay que hacer una buena recolección de orina para una depuración. ¿Correcto? Claro, hay fórmulas, etcétera, pero justamente esas fórmulas pueden cojear con realmente digamos, la exactitud que pudiera haber del valor de la creatinina. Mucho cuidado. Y tercer cosa, en los niveles de albúmina. Recuerden que hay drogas que van a ligarse mucho a la albúmina. Entonces solamente va a haber una fracción de antibiótico que va a ser la droga activa. Pero si no hay albúmina suficiente, va a haber más droga libre, entonces eso nos puede ir a toxicidad, ¿no? Porque va a haber más droga libre y eso puede llevarnos a toxicidad. Tres parámetros importantes. Y recordar siempre los tipos de drogas, ¿no? Si yo tengo infecciones bacterianas, tengo que usar drogas hidrosolubles. Si tengo infecciones intracelulares que yo sospecho, son drogas liposolubles. ¿Sí? Eso es fundamental. Ideas que tienen que llevarse y tienen que grabarlas siempre. Y pacientes sépticos empezamos antibióticos siempre endovenosos. Y lo que dice el último rectángulo, ¿no? Las primeras 24, 48 horas, incluso hasta 72 horas, mantener dosis adecuadas, normales y altas, dosis altas máximas, y después hay que medir y comenzar a corregir de acuerdo a los hallazgos de la depuración del estudio clínico de creatinina. ¿Ok? Vamos. ¿Nada más? ¿Almeida? Sí, doctor. Sería en cuanto a ello. Ok. Comentarios. ¿Qué sentido revisar esto? Para ti. Bueno, lo que yo pude entender es que yo, sinceramente, uno cuando estudia
los medicamentos, ¿no? Tiempo dependiente, con todos los la lista uno que tener en medicamentos, pues todo esto tiene un porqué, ¿no? Tiene un comportamiento, la importancia de el PK, el PD, las investigaciones que se hacen. Entonces yo sinceramente le he dado importancia a través de esta lectura de las revistas, la importancia de cómo es que en base a estos estudios uno puede dosificar al paciente, tratar al paciente. Y aparentemente es un estudio, digamos, frío, entre comillas, pero con una gran relevancia. A mi criterio es eso, ¿no? Una gran relevancia, estudiar los mecanismos farmacocinéticos, farmacodinámicos. Y esto evidenciado o traducido en el paciente, ¿no? O sea, tengo esa ventaja de conocer por qué es así, por qué dar, por qué dosificar, por qué ajustar en base a sus principios. Yo sinceramente lo desconocía, pero ahora estos temas pues, me ayudan muchísimo, ¿no? En el entendimiento de la enfermedad. Ok, la otra cosa que estaba omitiendo es que ha mencionado plasmos, ¿cómo es? La aminoglicosio, ¿cuál es? Siempre me ha costado el nombre. La Plasmicina, plazo, ¿no? Plasmicina. uh, Este, es muy cara. Y si no, creo que últimamente parece que ya no la van a lanzar, ¿no es cierto? Si es que estuvo en algún momento. Pero quedan dos, quedan cestacina y Bactán, quedan meropenem, valvartán y imipenem, relevactán. Son los tres de segunda generación. Los inhibidores beta-lactamasa de primera generación son ácido clavulánico, sulbactán y tazobactán. Y los de segunda generación son avibactán, ¿no es cierto? Avibactán, Bavobactán y Relebactán. La que tenemos en el Perú es Avibactán. Y como bien mencionó, eso le pega a algunas BLES, pero no se usa, no son las BLES más importantes. Entonces casi no la usamos. AMC, a la cefalosporinasa más importante, a la OXA 48, o sea, las oxilinasas. Pero su fuerte es KPC. KPC, ¿no es cierto? Es la droga de elección para KPC. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Y ceftolozane tazobactán es la droga de elección contra pseudomonas MDR. ¿Qué significa MDR? Que no tengan producción de carbapenemasas, sino que tengan o bomba de flujo o que tengan impermeabilidad de membranas, ¿de acuerdo? La membrana. Pero cuando las pseudomonas tienen carbapenemasa, está muerto el sectorlosano. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, nuevamente como algunos mensajes. Que recuerden la forma de administración. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Almeida. La siguiente. Gracias. El siguiente. Sí, doctor, buenas noches. Voy a presentar mi pantalla. Angulo, ¿no es cierto? Sí, Angulo Núñez del Arco. Ok. Muy bien, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. El tema que me ha tocado exponer este día, ¿no? Es la duración óptima, ¿no? El tratamiento antibiótico en infecciones por gram negativos y también la utilidad de las combinaciones de antibióticos, ¿no? Cuándo debe usarse monoterapia, cuándo debemos combinar, ¿no? Y cuánto debe ser la duración, ¿no? De eso trataba el artículo, ¿no? Yo soy el ponente, Angulo Joaquín Núñez del Arco. Bueno, voy a empezar, ¿no? Más o menos algunos puntos claves para comenzar la exposición, ¿no? Se menciona que esta duración de terapia de antibióticos se relaciona mucho, ¿no? Con la resistencia de antibióticos, ¿no? Ya que hay una gran influencia, ¿no? Por ejemplo, en el esquema de la tuberculosis, ¿no? Una mala adherencia, ¿no? Una mala duración quizás en el esquema para TBC, por ejemplo, no puede causar resistencia, ¿no? Y no solo para TBC, sino para otros microorganismos, ¿no? Pero esto muchas veces la duración de terapia es ignorado o pasa inadvertido, ¿no? Rara vez es una prioridad
en esta toma de decisiones por parte de los dispensadores, ¿no? Por los médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la terapia con antibióticos muchas veces se va a continuar más allá de lo que está recomendado en las guías internacionales. Por ejemplo, en muchas UCIs se da antibióticos incluso cuando no está documentado la infección, se sigue recetando, ¿no? Dando, prescribiendo, ¿no? A pesar de que no haya documentación. Se da más allá de lo recomendado, ¿no? Igualmente, esta duración, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, si vamos a dar un antibiótico, ¿no? Debe haber un equilibrio entre la eficacia antimicrobiana y, por ejemplo, también si damos muy prolongadamente, como en la exposición pasada el compañero Pedro mencionó, puede desarrollarse una toxicidad o desarrollo de resistencia por parte de estos microorganismos, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Una duración tanto que haya una eficacia por el antibiótico, pero que tampoco desarrolle toxicidad, por ejemplo, a nivel renal, ¿no? O resistencia de los microorganismos, ¿no? Entonces, se menciona que para infecciones comunes, en los pacientes que son inmunocompetentes, críticamente enfermos, la terapia antibióticos puede limitarse incluso a 7 días o menos, ¿no? Siempre que la dosificación y el espectro, ¿no? del antibiótico sea adecuado, ¿no? Debemos buscar acá lo que es la terapia óptima, ¿no? Ver cada paciente, el sistema inmune, ¿no? La posología, también la dosis. Entonces, si podemos incluso dar no una terapia muy prolongada, ¿no? Sino tan solo limitarlo a 7 días o incluso menos, ¿no? Son algunos puntos claves para dar inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha conllevado a este tiempo prolongado, ¿no? de dar antibióticos, ¿no? Quizás es el miedo a inducir resistencia ha conllevado a evitar ciclos cortos, ¿no? Y para que se completen las terapias de antibióticos y para evitar el desarrollo, ¿no? De las resistencias antimicrobianas, ¿no? Entonces, se evita ciclos cortos para evitar esta resistencia, ¿no? Incluso también hay una tendencia a continuar estos antibióticos también está influenciado muchas veces por las compañías farmacéuticas, ¿no? Recordemos que hay muchos visitadores médicos que, bueno, eh, dan estos medicamentos nuevos, ¿no? Y tienen un interés económico, ¿no? Por lo cual el médico quizás prescribe más allá o muchas veces da más de lo necesario, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esta parte de la parte económica de la industria farmacéutica, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes de la duración de los antibióticos? Bueno, hay que tener en cuenta lo más obvio, por así decirlo, es que los antibióticos solo tienen efectos en pacientes con infecciones, ¿no? Algunos, cuando un paciente está infectado, ¿no? Se receta esto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque incluso hay pacientes con sospecha de infección que se debe evitar cuando se confirma que no hay infección, ¿no? Por ejemplo, en hemocultivos, en cultivos, ¿no? Pero hay muchas veces que no se hace eso, ¿no? Si no se continúa dando por un temor, ¿no? O quizás porque no está bien, no hay pruebas suficientes, ¿no? En los cultivos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, acá en la guía, en la lectura se menciona que si no hay infección debe evitarse, ¿no? Seguir dando estos antibióticos porque puede causar toxicidad también, ¿no? Entonces, para resumir más o menos, hay 3 factores principales que determinan la eficacia de estos antibióticos, ¿no? Primero es el factor del paciente, ¿no? Tenemos que ver si el paciente es inmunocompetente o inmunocomprometido, ¿no? Si es inmunocomprometido, si qué está afectado, ¿no? Si es la inmunidad celular, la inmunidad humoral, ¿no? O por ejemplo la inmunidad innata, ¿no? Entonces tenemos en cuenta el factor inmune, los factores del tratamiento también, acá tenemos en cuenta el fármaco, ¿no? Como se había mencionado en la exposición del compañero Pedro, vemos si puede ser el tipo de fármaco, si es tiempo dependiente, si depende de la concentración, o por ejemplo si es un fármaco área bajo la curva, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta el tratamiento, ¿no? También si es para un tejido, si es para una bacteremia, ¿no? Etcétera. También tenemos que tener en cuenta los factores del patógeno, ¿no? O sea, cada hospital, cada institución tiene como una sensibilidad y una resistencia, ¿no? Para cada fármaco, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay resistencia, ¿no? O extremadamente mucha resistencia o tal vez sea sensible, ¿no? Entonces son estos 3 factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El paciente, el tratamiento y el patógeno, ¿no? Entonces, en el artículo, desarrollando ya, se hablaba de algunos datos, ¿no? Datos en bacteremia, datos en neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador, y datos para infecciones intraabdominales, ¿no? Entre otros. Para la primera parte que nos habla de la bacteremia, se menciona que la duración de este tratamiento para bacilos gram negativos, ¿no? No fermentativos, en bacteremia,
se dice que hubo riesgo de fracaso en pacientes que recibieron ciclos cortos, ¿no? En comparación con ciclos largos, ¿no? Aquí vemos los intervalos de confianza. Entonces, en bacteremia sí se recomienda quizás no un ciclo tan corto, sino darle un ciclo largo, ¿no? Porque hay un riesgo de fracaso, ¿no? Si le damos un ciclo corto. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Si tenemos en cuenta el segundo punto, que es neumonía adquirida en el hospital y neumonía asociada al ventilador, según la American Thoracic Society, ATS, ¿no? Recomienda la terapia corta de duración, ¿no? Por ejemplo, en neumonía adquirida en el hospital, ¿no? Para no fermentativos gram negativos, ¿no? Incluidos, se dice acá, pseudomonas aeruginosas. Sin embargo, hay un debate, ¿no? Entre este microorganismo, ¿no? Pseudomonas, recordemos que hay mucha resistencia, ¿no? Entonces, pero en general, para algunos fármacos, la ATS recomienda una terapia de corta duración para estos casos, ¿no? Neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador, ¿no? Según la directriz europea y americana, recomiendan 7 días de terapia antimicrobiana en lugar de una de mayor duración. Cuando hablamos de infecciones intraabdominales, ¿no? Un ensayo clínico aleatorizado compararon, ¿no? El uso de 8 días versus un curso de 15 días en una terapia antibiótica, ¿no? Se demostró que no hay diferencias, ¿no? En este caso en la mortalidad, ¿no? Entonces, ¿en qué casos debemos dar un curso corto o no tan prolongado, ¿no? En neumonía adquirida en el hospital asociada al ventilador o infecciones intraabdominales, ¿no? No así en bacteremias, ¿no? En bacteremias sí se ha documentado que hay un riesgo de fracaso en caso de dar ciclos cortos en comparación con largos, ¿no? Bueno, estas son algunas cosas. Acá hay una tabla de resumen que se nos presenta de la terapia antibiótica, ¿no? Para infecciones, por ejemplo, neumonía asociada al ventilador, una dosis de 7 a 10 días, neumonía adquirida en el hospital de 7 a 10, la comunidad, bueno, neumonía adquirida en la comunidad, mejor dicho, 5 a 7, infección intraabdominal, como se había mencionado, un ciclo corto de 5 a 7 días, y en bacteremia sí es la excepción, ¿no? Un ciclo de 10 a 14 días. Entonces, acá también va a depender del fármaco, ¿no? Muchas veces se tiene que dar, si es un paciente crítico, un ARE bajo la curva, ¿no? Quizás glucopéptidos, ¿no? Vancomicina, ¿no? Debemos tener en cuenta eso, ¿no? Con dosis de carga y el tipo de infusión, ¿no? Que vamos a dar. Bueno, esta es la primera parte. Y hablando de la otra parte de otro artículo, menciona que acá nos habla sobre las combinaciones, ¿no? Cuándo va a ser útil dar una combinación de antibiótico y cuándo no dar, ¿no? Entonces se nos menciona para una introducción que dice que fuera de la tuberculosis es probable que la terapia antibacteriana combinada mejore los resultados solamente en circunstancias específicas, ¿no? Y que hay poca evidencia que esto previene la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces se nos menciona que solamente debe darse en algunas circunstancias específicas. Por ejemplo, ¿no? Se menciona acá, ¿por qué se da la terapia combinada en infecciones agudas? Acá nos menciona, ¿no? ¿Por qué se suele dar? Para aumentar el espectro de cobertura, ¿no? Por ejemplo, se suele dar betalactámicos con macrólidos o tetraciclinas para cubrir patógenos atípicos, por ejemplo, en la neumonía, ¿no? Si es una neumonía típica, se suele agregar a betalactámicos estos macrólidos o tetraciclinas, ¿no? Para cubrir, por ejemplo, lo que son micoplasmas o legionela, ¿no? Igualmente, ¿no? En una infección intraabdominal se adiciona metronidazol, por ejemplo, a la amoxicilina gentamicina, ¿no? Entonces acá vemos que en estos casos sí se suele usar una terapia combinada, ¿no? Sin embargo, también en estos casos en infecciones intraabdominales también podemos dar monoterapia, ¿no? Se menciona según la literatura como moxifloxacino, levofloxacino, ¿no? Y asociado también, o puede también dar piperacilina, tazobactam, ¿no? En infecciones intraabdominales, ¿no? Entonces, hay un espectro, ¿no? Que podemos dar, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Podemos dar monoterapia o si no dar una combinación, ¿no? En este caso. Va a depender bastante del patógeno también, ¿no? Y de la resistencia o de la sensibilidad, ¿no? Igualmente, ¿no? ¿Por qué se suele dar terapia combinada? Para minimizar el riesgo de que no haya susceptibilidad, ¿no? No haya sensibilidad al fármaco, ¿no? Por ejemplo, se suele dar aminoglucósidos a otros antibióticos gram negativos si no, para que reducir el riesgo de que no sea susceptible, ¿no? Quizás a una monoterapia sola por algunos fármacos gram negativos, ¿no? Otro motivo por el que se suele dar terapia combinada es la sinergia. Se dice que las combinaciones antibacterianas son sinérgicas, ¿no? Muchas veces cuando tienen un mecanismo de acción similar, ¿no? Aunque no siempre ocurre eso. Por ejemplo, betalactámicos con amicacina y tobramicinas a veces son muy sinérgicos, se menciona, ¿no? A pesar de tener un mecanismo de acción diferente, ¿no? Entonces, tenemos acá algunos motivos, el espectro de cobertura, ¿no?
el riesgo de no susceptibilidad y la sinergia, ¿no? El artículo también nos menciona que al dar politerapia, ¿no? Una terapia combinada, se supera algunos mecanismos de resistencia bacteriana, ¿no? Por ejemplo, el clásico, bueno, esto es un fármaco, ¿no? Como lo había mencionado, es betalactamasas, ¿no? Que pueden, de segunda generación, como Avibactam, ¿no? Se suele dar ceftazidima, Avibactam más Aztreonam como combinación, ¿no? Para infecciones extensas por gram negativos. ¿Por qué se suele dar esta combinación? Porque el Aztreonam va a ser estable frente a las metalobeta-lactamasas. La ceftazidima avibactam actúa principalmente en la unión de proteínas 1 y el astrionam en la unión de proteínas a la penicilina 3, ¿no? Entonces, vemos que supera varios mecanismos de resistencia, ¿no? Tanto para penicilina 1, para penicilina 3 o metalobeta-lactamasas, ¿no? Entonces, vemos... Sí, doctor. Permítame hacer una corrección, alguna Ok, comentario. corrección. Sí. Fíjate, cuando hicimos las clases, hablamos de la clasificación de Amber, ¿no es cierto? De las beta-lactamasas. Clase A, clase B, clase C, clase D. La clase A, ahí incluye la beta-lactamasa de efectos extendidos y la carbapenemasa KPC. La clase B son las metalobeta-lactamasas. La clase C son las cefalosporinasas y esta el AMC, ¿no? Y la clase D son las oxacilinasas y la más conocida, digamos, en estos medios, la OXA 48. ¿Correcto? Y dijimos que la metalobeta-lactamasa es la que se come todos los betalactámicos, menos el astronal. Entonces, el astronal, que es un monobactámico, ¿sí? Es un monobactámico, es la droga de elección para el tratamiento para las infecciones por metalobeta-lactamasa. ¿Correcto? Pero incluso solo no puede ir porque las metalobeta-lactamasas, sus guardaespaldas son las beta-lactamasas. Entonces, si entra un betalactámico sensible a las beta-lactamasas, se lo va a comer vivo. Entonces, se ha desarrollado Astronam Avibactam. Entonces, cuando se da Astronam Avibactam, el Avibactam va y se mecha con y bloquea las beta-lactamasas y permite que el Astronam se vaya encima de las métalos y actúe. Como todavía eso no es tan difundido, utilizamos acá en Perú ceftazidima y avibactam con Astronam. Es decir, nosotros infundimos en simultáneo en un brazo Astronam y en el otro brazo ceftazidima. El ceftazidima y avibactam, el ceftazidima no está convidado de piedra porque está en la formulación, pero es el avibactam que va actuando contra las beta-lactamasas y le va abriendo camino al Astronam para combatir la cepa que tiene metalobeta-lactamasa. Ese es el fundamento. Entonces, ahí sí puede ser la combinación, ¿no? Ahí juega Está mejor entender eso, ¿no? Sí, doctor, está claro, doctor. Está claro, ¿ok? Sí. Sigue. Muy bien. Entonces, muy bien, como se había mencionado, ¿no? En casos específicos, ¿no? Por mecanismos, por ejemplo, de beta-lactamasas, ¿no? Se puede dar, por ejemplo, esta terapia combinada, ¿no? Lo que es ceftazidima, avibactam más Astronam, ¿no? Bueno, sí, hay casos específicos, ¿no? Como se había mencionado, que debemos dar esta terapia combinada, ¿no? Entonces, acá nos mencionan algunos ejemplos, ¿no? Algunos casos donde sí debe usarse la terapia combinada, ¿no? Se menciona que cuando debemos usar, la literatura menciona en neumonía adquirida en la comunidad, pero acá hay que especificar que sea grave, ¿no? En una revisión se encontró que, por ejemplo, un macrólido más un betalactámico era superior a la terapia de solamente betalactámicos, ¿no? Para la mortalidad, ¿no? Entonces, solamente en esta neumonía grave, ¿no? De la cría en la comunidad, ¿no? Entonces, en este caso, sí, asociar betalactámicos con macrólidos, ¿no? Igualmente, ¿no? Casos graves de neumonía, pero asociada a la asistencia sanitaria, ¿no? Intrahospitalaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos también debemos dar terapia combinada. Infecciones en gram negativas resistentes también. Muchas veces cuando haya resistencia es porque hay un mecanismo, ¿no? de
de resistencia subyacente, ¿no? Y que debe ser superado por otro antibiótico, ¿no? En esos casos también. Infecciones graves por estreptococos de grupo A, clindamicina muchas veces se asocia a beta-lactámicos. Infecciones por pseudomonas aeruginosas, ¿no? Por ejemplo, en fibrosis quística o infecciones de pseudomonas resistentes también, ¿no? Recordemos que pseudomonas es una bacteria que ha hecho mucha resistencia intrahospitalaria, ¿no? Por lo cual sí es necesario hacer una terapia combinada, según la literatura que se menciona, ¿no? Entonces, hay algunos casos específicos donde sí es necesario, ¿no? Para las metalobectalactamasas, entre otros, ¿no? Muy bien, pero ya tenemos la primera parte, ¿no? ¿Cuándo se debe usar? Pero ahora, ¿cuándo no se debe usar o cuándo se debe evitar esta terapia combinada, ¿no? Se menciona, según los artículos, ¿no? Que la neumonía adquirida en la comunidad de casos de tipo no grave, no hay una asociación como que haya una mejoría de la mortalidad en si damos una terapia combinada o una monoterapia, ¿no? Por esos casos se debe evitar en estos casos. Y otro ejemplo también es casos menos graves de neumonía asociada a la asistencia sanitaria, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de menos graves, me refiero, por ejemplo, a casos que el paciente no esté chocado, ¿no? No haya shock, no shock séptico, ¿no? O sepsis, no haya multiresistencia, ¿no? No haya colonización previa, ¿no? En esos casos se recomienda dar una monoterapia, ¿no? Igualmente, en casos menos graves de neumonía asociada a la asistencia sanitaria o intrahospitalaria, ¿no? Bacteremia por Staphylococcus aureus. Se menciona que en esta bacteremia por Staphylococcus aureus no se debe dar rifampicina de forma rutinaria, ¿no? Según algunas literaturas sí se da ese fármaco, ¿no? Pero solamente se ha asociado para la tuberculosis, generalmente, ¿no? Entonces debe evitar esto, pero dar otro tipo de monoterapia, ¿no? Si es una bacteremia, por ejemplo, para Staphylococcus aureus podemos dar, por ejemplo, vancomicina, ¿no? Eh, que se puede dar vía intravenosa, ¿no? Quizás por es área bajo la curva, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Celulitis también. En un ensayo de control aleatorizado que evaluó el impacto de la cefalexina más trimetoprim sulfametoxazol en comparación con solo la cefalexina, se menciona que hay una tasa de curación de celulitis. No hay beneficios, ¿no? De dar, por ejemplo, solo cefalexina de una trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Metazazol. Sí, entonces se menciona que en esos casos, si no es complicado, se recomienda dar una monoterapia, ¿no? Entonces ya tenemos, esto sí es importante, ¿no? En qué casos podemos usar una terapia combinada o una monoterapia, ¿no? Ya, si me permites ahí, antes que las conclusiones. Recuerda qué tipo de estafilococo aureus estamos hablando, ¿no? Oxacilino sensible, oxacilino resistente. ¿No es cierto? Si es oxacilino sensible, ¿qué utilizarías? Bueno, ahí sí dar oxacilina, ¿no? O por ejemplo, Oxacilina, ¿no es cierto? ¿Qué otra alternativa tendrías? sí. Lo que sí sé es que no se debe dar, por ejemplo, vancomicina porque incrementa la mortalidad, ¿no? Solo debe ser Correcto. lo que es sensible, ¿no? Por eso, entonces tú le das oxacilina, tú le puedes dar cefalosporina de primera generación, cefazolina, por ejemplo, ¿no? Puedes Fácil. darles eso. ¿Ok? Pero si fuera un MARSA, ¿qué cosa le darías? Le darías vancomicina, ¿no? Daptomicina. Que no la tenemos en Perú, por eso que le damos vancomicina. Entonces uno diría linezolid. Si es una bacteremia primaria que se asume, bacteremia primaria que está asociada a catéteres o bacteremia primaria asociada a gastrointestinal por translocación bacteriana, tú tienes que usar los hidrosolubles. Recuerden que el linezolid patea con los pies. Si bien es hidrosoluble, liposoluble puede tener algo de hidrosolubilidad. Entonces, si yo tengo infección de partes blandas, y de esa infección de partes blandas nace una bacteremia, o yo tengo infección en el pulmón, una neumonía por estafilococo, y de ahí nace, yo le puedo dar linezolid. ¿Por qué? Porque la bacteria en sangre, ¿de dónde se alimenta? Del pulmón. Entonces, si yo tengo la droga que es activa en el pulmón y mata estafilococo, entonces esa bacteremia se va a disipar. Entonces, en esos casos, cuando son bacteremias secundarias, yo le puedo, por estafilococo aureus marsa, entonces yo le puedo dar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, sí, doctor, está claro. ¿Ya? Ok, vamos a las conclusiones. Entonces,
se tiene que especificar qué estafilococos aureus, ¿no? Si hay sensibilidad a oxacilina o hay resistencia, ¿no? Y también el foco, ¿no? Dónde hay, si es en sangre o si es tal vez en un tejido, ¿no? Si no se sabe, también debemos tener en cuenta, pensar, ¿no? El tracto aéreo digestivo, ¿no? También es importante, ¿no? Los neutropénicos, ¿no? Bien chocados, etc. Vamos. Las conclusiones. Bueno, como conclusiones tenemos que la tendencia general en los últimos años según artículos y según la medicina basada en evidencia, ¿no? En definitiva, la terapia de corta duración se puede utilizar de manera segura y efectiva, ¿no? En pacientes hospitalizados. Ya se han mencionado los casos como neumonía no grave, ¿no? Infecciones comunes del tracto urinario, infecciones intraabdominales, ¿no? En este caso se puede usar una terapia de corta duración. Pseudomonas aeruginosa podría ser uno de los patógenos muy debatidos para los estudios, ¿no? Para la duración del tratamiento de antibióticos, porque no está muy claro, ¿no? Si se debe dar un ciclo corto, un ciclo prolongado, ¿no? Y también en estos casos se da una terapia combinada, ¿no? Por la gran resistencia. También otra conclusión es que el tratamiento debe ser lo suficientemente largo para que la infección o la bacteria, el bicho sea tratado adecuadamente, pero debe ser lo suficiente, no debe ser tan prolongado porque podría producir toxicidad renal, ¿no? Hepatotoxicidad o efectos secundarios que no se quieren, ¿no? Entonces debemos tener una dosis adecuada y un tiempo también de dar el antibiótico adecuado, ¿no? Una terapia óptima, como me estaba mencionando. En general, se ha demostrado que la terapia de combinación es más beneficiosa, ¿no? En infecciones graves, multiresistentes o extensas, ¿no? Sin embargo, en casos no graves, en algunos casos sí es necesario no es necesario esta terapia combinada, ¿no? Sino dar una monoterapia, ¿no? ¿Cuáles son algunos requisitos previos para cortar la terapia antibiótica? Se mejoría, por ejemplo, en pacientes críticos, ¿no? Mejoría en los signos y síntomas clínicos, control de una fuente oportuna y adecuada, ¿no? La susceptibilidad, ¿no? Sensibilidad confirmada del patógeno al antibiótico administrado y también la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? De dosificación antibiótica optimizada, ¿no? Son algunos requisitos que debemos tener en cuenta para acortar esta terapia, ¿no? Bueno, eso sería la exposición. Gracias Fíjense que por el último punto se refiere a cómo tienes que administrar el antibiótico. O sea, no se olvide la clasificación de los antibióticos. Tiempo de administración, según administración, tiempo dependiente, concentración dependiente y área bajo recurso. Sí, ¿Ya? Yo quiero comentarle algunas cosas, por ejemplo, una neumonía adquirida en la comunidad. Ahorita el tiempo puede ser entre 3 a 5 días, pero obviamente tiene que ser no complicado y probablemente no pseudomonas aeruginosa ni germen resistente, ¿no es cierto? Lo que antes se daba 5 a 14 días, hay planteamientos de neumonía adquirida en la comunidad de 3 a 5 días. Para la neumonía adquirida en la comunidad típicas, antes eran 3 días, las largas, y ahora están planteando solamente un día para los intracelulares. Una neumonía adquirida en la ventilación mecánica, antes era 15 días y con 8 días es suficiente. Con pielonefritis, una itis complicada, de 10 a 14 días, pasa a 5 a 7 días, por ejemplo. Infecciones intraabdominales de 10 días a 4 días. Fíjense que bacteremia por bacilos gram negativos, no dice si son fermentadores o no, de 14 días a 7 días, ¿no es cierto? Celulitis, abscesos en partes blandas, en heridas, de 10 días a 5 o 6 días. Osteomelitis, de 84 días a 42 días. Estamos hablando de una osteomelitis aguda, ¿no es cierto? Después, remoción del implante óseo, por ejemplo, ¿no es cierto? De 42 días a 28 días. Osteomelitis en diabético, de 90 días a 10 a 20 días. Artritis séptica de 28 días a 14 días. Los cuadros sinusitis más de 7 días a menos de 5 días. Neutropénico febril. A febril 72 horas o más, quitarlos, ¿no es cierto? Pero esto lo pide que tengan más de 500 neutrófilos. Entre otros. Pues la tendencia cada vez es mayor a cortar antibióticos. Pero miren el paciente, tienen que mirar el paciente. Si está bien
¿ok? Pueden tomar decisión. Recuerden que el antibiótico, que la bacteria es el gatillo, y el resto es respuesta inflamatoria. Así que si yo controlo la fuente, el gatillo, ¿por qué voy a prolongar tanto si el resto es respuesta inflamatoria? ¿Se da cuenta? Si yo con los antibióticos, si yo con la debilidación y con las defensas del paciente hemos controlado la infección en pocos días es suficiente, ¿no? Pero por el momento, infecciones no complicadas, no graves, pacientes hemodinámicamente estables, germen que no haya resistencia. Entonces, eso va a contribuir a un mejor uso racional de antibióticos, a disminuir el impacto de la resistencia, ¿no? Eso va a ser muy importante. Entonces, estos son algunos de los mensajes que queríamos transmitirles a través de las exposiciones con respecto a los antimicrobianos, ¿no es cierto? El uso, sobre todo, principalmente los antibióticos, que son los más importantes y son los de mayor uso y frecuencia en la práctica clínica por todos los médicos, ¿no? La gente cree que, imagínense, en infecciones leves y moderadas, usan el oral como les da la gana y no tienen la menor idea. En pacientes críticos, especialidades que no son infecciosas, cualquier otra especialidad indica antibióticos a diestra, a siniestra, no tienen la menor idea de la forma como tienen que administrarse, qué tipo de antibiótico es, cuánto tiempo se le da, etcétera, ¿no? Entonces, todavía tenemos tiempo, me gustaría tener algunos comentarios de los presentes y preguntas, si tuvieran preguntas y dudas con respecto. Yo creo que eso es muy importante, que se lleven mensajes para que ustedes siempre lo recuerden, repasen, etc. Núñez, no me has dicho tu comentario. No, doctor. Mi comentario de la exposición, ¿no? Y en Bueno, no, general, tu comentario en pues, de los artículos que has leído y en general de toda la información que se ha brindado y cómo lo sopesas. bueno, sí, es una información muy, muy útil. Creo que lo voy a tener muy en cuenta y lo voy a tener que usar, ¿no? Siempre, como usted mencionó también esa parte de que muchas veces no hay una buena dosificación o hay un tiempo, se prolonga más el uso de antibióticos, o sea, yo he visto muchos casos, ¿no? Que médicos dan terapia combinada, incluso para bacterias que no deben dar ese medicamento y lo recetan, ¿no? Muchas veces dan una terapia, una mala terapia, ¿no? Muchas veces he visto casos que conocidos o también personas que no tanto así, pero quiero evitar eso, ¿no? Tratar de tener incorporar lo que he aprendido y poder usarlo adecuadamente, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? Usar bien el antibiótico, ¿no? Saber la clasificación, si es tiempo dependiente, si depende de la concentración, si es un área bajo la curva, ¿no? Dar una dosis, si no dar una terapia combinada por dar, ¿no? Sino también dar quizás una monoterapia, ¿no? Y un tiempo adecuado, ¿no? No dar, o sea, basarme en evidencias, mejor dicho, ¿no? Eso es lo que trato de incorporar del curso, ¿no? Que sí creo que es muy relevante no solo para mí, sino para todos mis compañeros, ¿no? Más o menos eso sería, doctor. Ok. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o quiere hacer una pregunta? Delegada, Sí, doctor. Bueno, me parece que no hay preguntas. y usted no tiene ninguna pregunta. Cuellar, Bueno, a ver, Fernández, dígame su pregunta. A ver, Cuellar va a hacer una pregunta, me parece. A ver, ¿qué dice? no, más que, o sea, solo le comentaba que lo que habían explicado mis compañeros se me hizo más explicativo, ¿no? El que había leído los artículos, entonces como que sí lo tenía claro. Ujú. Cuellar, ¿quiere hacer algún comentario?
Se fugó, ¿no? Ya, entonces vamos a ponerle falta, pues está. No está. Doctor, mi compañera me ha escrito y dice que tiene problemas con su señal. Ese es el cuento de todos, ¿no? Ese es el cuento. A ver que me escriba por chat y que me diga eso. A ver, trata de conectarse, a ver. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, por favor? Astor Cóndor, ¿quieres hacer un comentario? Aikachi. Ok. Bueno, doctores, entonces ya hemos cumplido con la... Siempre enfoquen bien el paciente. Siempre que venga un paciente con fiebre, lo primero que tiene que preguntarse es si es inmunocompetente, inmunocomprometido. ¿Qué tipo de huésped es? Si es comprometido, si falla fagocitaria, humoral celular o combinados. Además, si tiene que haber factores extrainmunes, ¿no es cierto? Que hay factores extrainmunes que puedan, catéter venoso central, viajes, etc. Pero eso lo van a ver en cuál, en la segunda pregunta, si esto es el origen, si es infeccioso o no infeccioso. Si es infeccioso, si es un proceso infeccioso localizado, un proceso infeccioso generalizado, si es no infeccioso, si es neoplásico o no. ¿De acuerdo? Y considerar también los factores extrainmunes, estilo de vida, viajes, alimentos, profesión, etc. Y obviamente seguro lo que tiene que ver es el nivel de infección. Si es sepsis o choque séptico, ¿correcto? Y sobre eso actúa rápido. Recuerden si es sepsis o choque séptico, el bundle, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda del bundle? Almeida, ¿te acuerdas el bundle para sepsis y choque séptico? ¿Se refiere a la conducta? ¿A los cultivos, cada brazo? ¿Cuáles son los bundles son las medidas más efectivas? Y siempre los hemos repetido. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Medir lactato sérico, los 2 hemocultivos, el antibiótico en la primera hora, la fluidoterapia, La antibioterapia. ¿no es cierto? Y si no responde, no levanta más de 65 más de minuto de mercurio, usamos vasopresores en el orden. Noradrenalina, vasopresina, adrenalina, dobutamina si hay falla cardíaca adicional y evitar dopamina, ¿no? Ok, doctor, espero que esas cosas las recuerden, eso les va a servir siempre en su práctica diaria. ¿Ya? Delegada, entonces con eso ya cumplimos y yo le voy a alcanzar las calificaciones todas a la doctora Ecos. ¿Ya? Listo. Sí, doctor, está bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, Muchas doctor. Un gracias. abrazo. Gracias. Hasta luego, doctor, cuídense. Buenas noches.